Bien, en el día de hoy continuamos con nuestra unidad de polinomios, hablando en este momento de la división de polinomios y específicamente de la regla de Ruffini o también conocida como la división sintética. Esta regla de Ruffini se aplica solo en situaciones particulares de la división. Es decir, la regla de Ruffini la podemos aplicar cuando tenemos un polinomio p en x y lo queremos dividir entre un binomio de la forma x menos a. Es decir, el polinomio dividendo tiene que estar dependiendo de una sola variable. Por eso decimos que el polinomio es p en x. Puede ser la variable x, puede ser una variable y, una variable z, una variable r, pero una sola en la parte literal. Y el binomio debe ser x menos a, siendo a una constante, es decir, un número, un coeficiente solamente constante. Vamos a mostrar un ejemplo porque es la forma más práctica de entender el procedimiento para dividir usando las reglas de Ruffini. Supongamos que queremos dividir el siguiente polinomio: x a la 4 más x a la 3 menos x cuadrado más 3x menos 6 lo queremos dividir por el binomio x menos 2. Fíjense, en primer lugar tenemos este dividendo que está acá, x a la 4 más x a la 3 menos x cuadrado más 3x menos 6. Es un polinomio que solo depende de la variable x, por lo tanto cumple con la primera condición, un polinomio p en x que solo depende de la variable x, y el divisor es un binomio, pero en este caso un binomio de la forma x menos a, es decir, que la x es de grado 1, eso es sumamente importante para aplicarlo en esta regla, y luego viene una constante, en este caso menos a es 2. Vamos entonces a aplicar la regla de Ruffini. Ruffini nos dice que debemos hacer lo siguiente: hacemos una tabla, vamos a hacerla de esta forma para que les sea más cómodo a ustedes. Hacemos esta tabla y ahora hacemos el siguiente proceso. Cada uno de los coeficientes que tiene el dividendo los debemos ubicar en la parte superior de la tabla. Es decir, el primer coeficiente del primer término de mayor grado lo ponemos aquí, 1. Luego el coeficiente del segundo término, que también es 1. Luego el coeficiente del tercer término, que en este caso es menos 1. Luego continuamos con el próximo término, que en este caso es el 3 positivo, y finalmente el menos 6. Fíjense, lo único que hemos hecho es poner cada coeficiente de cada término en el mismo orden que están en esta posición. Importante, si algún término no existe, es decir, es un término nulo, debemos poner entonces en la tabla el 0. Es decir, aquí hemos ido desde el término de grado 4, luego el de grado 3, luego el de grado 2, luego el de grado 1 y luego el de grado 0. Todos los coeficientes los pusimos en la tabla. Pero supongamos que el término de grado 3 no existe, entonces acá debemos poner el 0. Ese es el primer proceso. Ahora, luego debemos ubicar el valor de la a. Como tenemos aquí el binomio x menos 2 y nos dice Ruffini que para dividir este polinomio el binomio tiene que ser de la forma x menos a, entonces en este caso la a, si x menos a es equivalente a x menos 2, entonces la a tiene que ser necesariamente 2 positivo.
Fíjense, es importante saber exactamente cómo encontrar la A. Si en el caso del binomio, este número que está aquí, menos 2, fuera positivo, entonces el valor de la A fuera menos 2 negativo, es decir, el de signo contrario. Ahora, ¿qué hacemos con esta A? Pues la ubicamos aquí. Este número 2 lo ubicamos aquí. Y comenzamos a hacer el siguiente proceso. Bajamos el primer coeficiente que tenemos en la tabla, lo ponemos aquí abajo. Este coeficiente se pone exactamente como está y comenzamos a multiplicar este coeficiente por el valor de A. Y el valor que obtengamos de esa multiplicación, es decir, aquí multiplicamos, en este caso 1 por 2. Y el valor que obtengamos lo ponemos debajo de este coeficiente segundo que está aquí, en este caso 2. Y a continuación sumamos algebraicamente, en este caso hay que tener siempre en cuenta los signos a la hora de sumar, sumamos estos dos valores, 1 más 2 me queda 3. Hacemos entonces el proceso de la misma forma con el próximo número, en este caso 3 por 2 es 6, sumamos menos 1 más 6, obtenemos el 5. A continuación seguimos con el 5, 5 por 2 me queda 10, 10 más 3 me queda 13. Seguimos entonces, 13 por 2 es 26 y menos 6 más 26 sería 20 positivo. Hasta aquí el proceso con la tabla. Ahora, ¿qué significan estos números que están aquí? Bueno, pues el último que hemos obtenido, este último que está acá, el 20, es el residuo de la división. Este es el residuo de la división. Y estos primeros números que tenemos en la tabla son los coeficientes del cociente. Es decir, vamos ahora a construir el cociente, empezando por el primer coeficiente. Lo importante que ustedes deben tener claro es lo siguiente: si el polinomio es de grado 4, entonces el cociente empieza a partir del grado 3. Es decir, como estamos dividiendo un polinomio de grado n entre un binomio de grado 1, entonces el cociente siempre es el grado del polinomio menos 1. Por lo tanto, el cociente va a tener un grado, en este caso 3. Por lo tanto, el primer coeficiente del cociente va a ser 1 por x a la 3, es decir, se mantendría x a la 3. El segundo sería 3 positivo por x a la 2. Luego, 5 positivo por x a la 1 más 13, en este caso por x a la 0, que se quedaría 13. Y este valor que está aquí, entonces sería el cociente de la división. Hemos encontrado entonces el cociente y hemos encontrado el residuo de dicha división. Por supuesto, la manera de comprobar que esto es real es entonces multiplicando este cociente por este x menos 2 y luego sumándole el residuo, y podemos comprobar si es o no igual al polinomio dividendo. Hasta aquí un ejemplo del proceso de dividir aplicando específicamente la regla de Ruffini o la división sintética.